Bien, yo meditaba esta tarde, después de haber compartido al mediodía también con los pastores, con los líderes, de que estamos en una empresa divina, donde a nosotros el Señor por su misericordia nos ha llamado para que podamos hacer una tarea de arquitectos y poder edificar el templo que es usted, el templo de Dios que es usted. Esto me llama mucho la atención porque el Señor ha querido así, en mi vida, que en estos últimos días yo esté hablando de la edificación del templo. Y veo cómo se está en el ambiente, en el mundo, por lo menos las tres religiones más grandes están atentas el día de hoy, con mucha expectativa para ver si estamos en la era, en la época o en los años donde se va a erigir un templo arquitectónico que un pueblo, específicamente el pueblo de Israel, pues ha anhelado por mucho tiempo. Nosotros sabemos perfectamente, hermanos, que cuando ese templo sea erigido, dice la Escritura que habrá alguien que se va a sentar ahí haciéndose pasar por Dios. Ahora, esto me llama la atención porque hay una expectativa de cuándo se comienza a levantar ese templo. Usted sabe que nos han enseñado de que algunos aseguran que ya el templo ya se levantó y que ya hay fotos y videos y que todavía no se ha dado a conocer públicamente. Pero una cosa que quiero decir, y la razón por qué estoy haciendo este comentario, porque antes de que ese templo sea dado a conocer públicamente, Dios tiene que levantar el templo que es de Él, de su iglesia, que somos nosotros. Hemos aprendido que no pueden estar dos templos de Dios al mismo tiempo. De tal manera que cuando aquel surja y se dé a conocer, este templo ya se levantó para reunirse con el Señor en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces yo creo con todo mi corazón que estamos, valga la redundancia, en un tiempo donde Él está acelerando muchas cosas de las que quiere hacer para que esa obra maestra, esa obra de Dios se edifique perfectamente. Es decir, que usted como templo de Dios, porque usted es el templo de Dios, el templo naos, que es el templo hecho con la mano de Dios, no el templo hierón, que es hecho con la mano humana. De tal manera que ese templo se va a levantar a la perfección, porque esa es la promesa que nos han dado, que nosotros seremos perfeccionados. Y entonces hay cosas maravillosas que necesitamos saber qué es lo que Dios quiere hacer ahorita con nosotros, en orden de que el templo de Dios, diga conmigo, yo soy templo de Dios, se pueda edificar perfectamente. Entonces, basado en eso, he titulado el tema La edificación del templo. Quiero poner una base bíblica de un anhelo apostólico que vemos en el hombre de Dios que fue llamado perito arquitecto de la iglesia. Él deja escrito una palabra muy poderosa, hermano, que el día de hoy, en este tiempo, tenemos que prestar atención de una manera también muy importante y expectante. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 10, dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Y lo que me llamó la atención, y que de esto hablamos un poco en la mañana, dice, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Decía temprano que aquí hay una responsabilidad compartida.
ministerialmente hablando, él dice: yo soy el sabio arquitecto que ya puse el fundamento, y sobre ese fundamento hay que seguir sobreedificando, pero que cada uno tenga cuidado de cómo va a sobreedificar sobre el fundamento. Y entonces dice y aclara: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y declara que ese fundamento es Jesucristo. Cuando usted ve en la Biblia, especialmente nosotros que tenemos la oportunidad para estudiar desde un diccionario, la palabra Jesucristo, usted sabrá que es una palabra compuesta. Jesús es el nombre de nuestro Salvador, pero Cristo significa el ungido. Jesucristo, el ungido, y dice que Él es el fundamento. Esto me llama la atención porque nosotros tenemos que pensar del fundamento Jesucristo, tenemos que pensar, pero entonces, ¿qué entendemos cuando leemos o nos predican de que el fundamento es Jesucristo? Es decir, es el nombre de Él solamente. Es el acto que Él hizo de llevarnos a la salvación. ¿Por qué le menciono esto? Porque Jesús es una persona que ciertamente quiere decir Salvador, nuestra salvación, ¿sí? Pero Jesús era una persona, era un cuerpo. Y entonces cuando hablamos de fundamento, Jesucristo, el fundamento Jesucristo, tenemos que saber entonces cómo el Señor es colocado en ese fundamento. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, como cuerpo se estableció y Él es el fundamento. La persona es el fundamento. Y Él ha sido ungido. En la palabra ungimiento está dentro de los parámetros místicos, en el buen sentido de la palabra. Porque el ungimiento, Cristo o Mesías, era lo que se le daba a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Usted puede leer que cuando había un profeta ungido, era en el hebreo un profeta Mesías. Cuando era un rey ungido, era un rey Mesías, porque la palabra Mesías es hebreo, la palabra Cristo es griego, ¿sí? Y quiere decir en ambas versiones, en ambos lenguajes, ungido. Entonces se hablaba de un rey ungido, de un profeta ungido, de un sacerdote ungido, sacerdote Mesías o sacerdote Cristo, rey Mesías o rey Cristo, profeta Mesías o profeta Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Pero ninguno de ellos no puso a ningún rey Mesías, sino que dice: puse a Jesús con nombre propio y lo ungí para eso. Lo ungí para que Él como fundamento fuera la inauguración de la edificación del templo de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Usted sabe que el fundamento es lo primero que se pone cuando se va a erigir un edificio, ¿sí? Y ese fundamento es el que va a sostener todo el peso de las cosas que se van sobreedificando sobre el fundamento. Entonces el fundamento tiene que ser fuerte para poder sostener las cosas que van sobre ese fundamento. Entonces el fundamento es una persona que tiene mente, que tiene corazón, que tiene pies, que tiene manos, que tiene ojos, que tiene oído, que tiene boca, que tiene una estructura ósea, que tiene sistemas nerviosos, etcétera, es una persona en sí. El fundamento no es algo religioso, mis amados hermanos. Y entonces
Para seguir creciendo, Pablo dice, cada uno mire cómo se sobreedifica. Y empieza en el siguiente versículo que leíamos temprano. Pablo pone diferentes materiales y pone oro, plata, piedras preciosas, dice madera, heno o hojarasca, según la versión. Y dice, responsabilidad del pueblo decidir qué material va a usar para sobreedificarse. Ahora yo pienso, mis hermanos, teniendo un fundamento que si lo podemos considerar como un material, en este sentido que estoy hablando, teniendo diferentes opciones para sobreedificarnos, yo creo que usted es inteligente y no va a escoger ni heno, ni hojas, ni madera, sino que usted de una vez va a ver oro, porque el oro representa el mejor material. Ahora, lo estoy diciendo con temor y temblor porque el material, el mineral oro, pues no se puede comparar a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa comparación lo que le estoy diciendo es que si nosotros realmente queremos crecer como un templo, tenemos que escoger el mejor material para ser sobreedificados. Y en ese mejor material tiene que ver con buscar qué cosas son las que tienen prioridad a que sean restauradas en nuestra vida, en orden de poder cambiar nuestra vida y que pueda cambiar incluso todo el entorno que nos rodean. No sé si me está comprendiendo, hermano. Yo lo llevo a un punto maravilloso en esta hora. Entonces, solamente que nosotros estemos dañados en nuestra manera de pensar, solamente que nosotros seamos portadores de cargas que se han venido, hermano, a transmitir de generación en generación, es decir, ancestralmente, estragos familiares, influencias sobre nuestra vida que nos llevan a arrastrar los estragos y las deudas no saldadas de nuestros progenitores. Hermanos, solamente así nosotros escogeríamos lo peor o lo más fácil. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, si hay problemas en mi vida desde el punto de vista del progreso de una restauración, yo me puedo conformar a que mi vida sea edificada con cualquier cosa. Pero si yo miro el fundamento, que es una persona, y que en esa persona descendieron los mejores pensamientos que venían del Padre, en esa persona había un código genético divino que lo mantuvo desconectado de todos los pecados de los ancestros, incluso de la línea sanguínea de Judá, de donde él venía, y ninguno de esos males que había en la tribu de Judá, del patriarca Judá y de sus hijos, le alcanzó a él. Y que su genética era la perfecta y la única para que nosotros podamos apropiarnos de su sangre que corre por sus venas y que fue derramada en la cruz del Calvario, para que nosotros, hermanos, nos apropiáramos de ella y que de esa manera estemos escogiendo el mejor material para seguir siendo sobreedificado como el templo de Dios. Entonces, quiero hablarle por lo menos en esta noche de dos cosas que no podemos menospreciar y que Dios puede hacer que este día se ministre a usted y que este día su vida tome un giro diferente. Si nosotros tomamos ese mejor material que está en el cuerpo de Cristo, que representa el oro, nadie va a parar su crecimiento, hermanos. Y quiero decirlo con temor, pero con fe. Usted va a estar listo para cuando suene la trompeta final.
Y usted podrá decir: nosotros los que habremos quedado, nosotros los vivientes, seremos arrebatados. Entonces, porque solamente aquel que está recibiendo el buen material para ser sobreedificado comienza a tener ese sentir fuerte: yo no me quedo, yo me voy, yo estoy seguro que me voy. Ya cambiaron muchas cosas en mi vida, ya mi edificio va para arriba, ya estoy en la faceta final y ya la gloria postrera está a punto de caer. Nomás se termine la última faceta, entonces vendrá aquella promesa maravillosa sobre mi vida. Dele palmas con todo su corazón al Rey de la Gloria. Ahora mire algo bien importante que quiero volver a retomar de lo que dije en la mañana, porque quiero llevarlo a un pensamiento de que muchas veces para sobreedificar tenemos que pasar por una restauración. Es decir, la palabra edificar que voy a utilizar en un momento tiene que ver con eso. Imagínense que este día hablábamos desde el punto de vista de este pasaje. Dice así: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces quiere decir que cuando alguien anhela hablar en lenguas, está escogiendo el mejor material. Claro que lo hablamos este mediodía desde el punto de vista ministerial, desde el soplo de Dios, para que se activara el lenguaje de Dios y producir vida en el pueblo que nos escucha. Pero ahora vamos a la parte de los creyentes. ¿Cuántos creyentes en Cristo hay acá? Entonces dice la Biblia que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. No me vaya a levantar la mano, por favor, pero ¿cuántos han dejado de hablar en lenguas? Entonces Dios, como te va a levantar y te está preparando, si por alguna razón se apagaron, Dios te las va a devolver. Aquellos que no han hablado nunca en lenguas, Dios puede hacer algo para que comiences a hablar este día en lenguas. Porque dice que se sobreedifica a sí mismo. Ahora mire la palabra que utiliza el griego cuando dice de sobreedificar. Cuando dice el que habla en lenguas a sí mismo, porque como cada uno, mire cómo se sobreedifica. Él dice: yo les puse el fundamento. El fundamento tiene boca también, nuestro Señor, y habla. Yo les puse en la mañana a los pastores las veces que Jesús habló en lenguas, para sanar, para resucitar, para hablar con el Padre. Aún en el momento de la cruz del Calvario habló con el Padre en lenguas. Y entonces, oiga esto, Él tiene boca. Y tú puedes tomar en este día lo que había en la boca de Él, para hablar como Él y ser sobreedificado. La palabra edifica es la palabra oikodomeo. La palabra edifica es oikodomeo, como quien dice: el que habla en lenguas a sí mismo se oikodomeo. Y esa palabra, entre los conceptos que la define, dice ser el propio constructor, reedificar, edificador, estimular, fortalecerse. Pero mire esto: repararse a sí mismo, reconstruirse a sí mismo. Pero esas palabras, aunque están dentro del concepto arquitectónico, también entre las palabras que caben ahí, por el propósito que tienen esas palabras, especialmente en las dos últimas, repararse, también significa sanarse.
El que habla en lenguas, a sí mismo se sana. Porque habla la boca del fundamento que ha sido colocado. Y en la boca de Jesús había sanidad. Entonces, nosotros necesitamos repararnos. Porque hay muchos eventos en la vida que nos causaron grietas. Por eso dice la Biblia también al profeta Isaías: y tú restaurarás los muros caídos, los cimientos de generaciones pasadas, dice Isaías. Y te llamarán el reparador de los muros y el que hace seguro los caminos. Restaurarás los cimientos de generaciones pasadas. Si hay enfermedades ancestrales, te puedes sanar a ti mismo hablando en lenguas. Le voy a decir algo, hermanos. Hace unos meses atrás, mis hijos tuvieron un accidente. Quien quedó más grave fue la esposa de mi hijo. Él me decía: padre, tuve que pelear contra la muerte. Porque cuando ellos se volcaron, nadie había en el ambiente. Su esposa comenzó a sangrar y no había manera de pararle. Él se rompió toda la cabeza, se quebró unas costillas, se dislocó algunos hombros, el hombro, perdón. Mi hijo se quebró un brazo, golpes en todo el cuerpo, etc. Pero él dice que se fue sobre ella y que ella cada vez respiraba menos, y de momento cerró sus ojos. Y él empezó a clamar y a pelear contra la muerte. Él empezó a decirle a la muerte: tú no te la puedes llevar. Y le dijo a Dios cosas que él había oído de su servidor. Y empezó a decirle: Señor, no te la lleves, no permitas que se me vaya. Señor, devuélvemela por favor, porque ella me es útil para el ministerio que tú me has llamado. Y empezó a ministrarle vida y le empezó a decir: soplo, aliento de vida sobre ti. Y se acordó y empezó a hablar en lenguas. Y cuando él hablaba en lenguas, le decía: ahora recibe la sanidad. Ahora vengo a reparar el templo que tú eres. Ahora vengo a repararlo, a fortalecerlo. Ahora vengo a sobreedificar sobre tu vida. Y él empezaba a hablar en lengua. Y ella abrió los ojos y empezó a clamar y empezó a llamar a su hija. Para la gloria de Dios, fueron rescatados de la muerte. Y ahí están con gran deseo de servirle al Señor. Estaban en un lugar lejano de la ciudad que hasta un helicóptero mandaron para levantarlos. Cuando rancheros que viven alrededor se dieron cuenta del accidente, se movilizaron todos ellos. Y como ni siquiera celulares trabajan ahí, sino que los rancheros los subieron al vehículo y ellos empezaron a buscar la ciudad, a manejar hacia la ciudad, dándole el lugar de que la ambulancia llegara y se pudieran encontrar. Pero de no ser así, ya estaba un helicóptero listo para llevárselo. Pero resulta, hermanos, que el poder para edificar estaba a hablar en el lenguaje de Dios. Ahora, esto es importante, porque además, si nos vamos a sanar hablando lenguas, es increíble lo que le estoy diciendo. Porque como dice que te vas a reparar a ti mismo hablando, las cosas que te puede llevar el Señor, porque en Él estaba la boca, el cuerpo de Él es el fundamento, en Él está la boca, y en su boca hay milagros, en su boca hay sanidades, en su boca hay liberación, en su boca hay poder, en su boca hay misericordia, en su boca hay otra oportunidad, en su boca te vas a levantar, en su boca no te vas a quedar postrado,
En su boca está ven y sígueme. En su boca están los dichos preciosos que nacen del corazón de Dios y que fueron dados a Él para que nosotros los recibamos. En su boca está todo lo que necesitamos para ser levantado. Pero ahora la boca de Dios es usted. La boca de Dios somos nosotros, los ministros que hablamos de parte de Dios. Pero usted también tiene una responsabilidad de hablar de parte de Dios lo que quiere que le suceda. ¿Qué quiere que le suceda? Hable el milagro. Hable la sanidad divina. Hable la promesa. Hable la liberación. Hable aquellas cosas que no son, pero háblelas como que sí son en el nombre poderoso de Jesús. Hable, si Cristo está en su vida y es el fundamento, hable como Él habla. Oh, hermano, esto es glorioso. Y si me estoy sanando, mire esto. Como somos templo del Espíritu Santo y la promesa es que la gloria postrera será mayor que la primera. Si en la primera se perdieron los turnos y todos los sacerdotes cayeron, hermano, y nadie quedó de pie cuando se inauguró el templo de Salomón, ¿qué será con el templo que usted y yo somos y que tenemos promesa de que la gloria postrera será mayor? Entonces se necesita un templo fuerte para que pueda sostener esa gloria. De tal manera que al edificar el templo significa que no sufrirá los siguientes males. No habrá demencia o locura. No experimentarás un derrame cerebral. No epilepsia. No paros cardíacos. No problemas arteriales y catarramay. No baja densidad ósea o osteoporosis. Ni cáncer e infecciones en los huesos. No depresión. Y para que eso no venga sobre mi vida, no puedo dejar de hablar en la manera como Dios habla, porque me tengo que sobreedificar a mí mismo. Me tengo que reparar a mí mismo. Poquitos lo creen, hermano. Entonces, váyase despidiendo de las recetas médicas, con todo respeto a los médicos, porque viene una sanidad divina como no se imagina. Viene una restauración, aunque te encuentren escombros el Señor, aunque hayan sido ruinas caídas de generaciones pasadas, pero allá el fundamento ya fue puesto y es el Señor Jesucristo. Fue ungida la etapa de la inauguración, de la edificación de ese templo, y ahora a nosotros nos toca escoger la mejor parte. Yo tengo que escoger los dichos de la boca del Señor. Diga el débil: fuerte soy. Diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el Señor. Esto ya lo prediqué al mediodía, pero quiero pasar a otra parte, porque repito, ¿qué es el fundamento entonces? Jesucristo. No título religioso, sino una persona que se puso como fundamento. Por eso al Señor Jesús, cuando lo bajaron de la cruz y José de Arimatea le entregó su sepulcro, después que lo envolvió en sábanas, dijo: no lo puedo poner en cualquier lugar. José de Arimatea era un hombre rico que había pagado por un sepulcro de mejor calidad. Y lo llevaron, y cuando lo acostaron, estaban poniendo el fundamento. No sé si me estoy dando a entender. Cuando lo acostaron,
estaban poniendo el fundamento. El fundamento era el cuerpo del Señor. Pusieron una roca, una piedra, pero adentro estoy seguro que habían ángeles cuidando que el fundamento no se cambiara, porque tenía promesa de que se iba a levantar al tercer día. Él les dijo a los religiosos de aquel día: será derribado ese templo y en 3 días será levantado. Oiga esto. Cuando Jesús les dijo a ellos, les dijo, déjenme pensar en voz alta, les permite pensar en voz alta, ¿verdad? Les dijo: el templo será derribado y en 3 días será levantado. Pero se lo dijo frente al templo que Herodes había levantado. Ese templo que Herodes había levantado es el templo Hierón. Pero él no dijo: el templo Hierón será derribado, porque cuando usted busca en la Biblia dice: el templo Naos será derribado, el templo hecho con la mano de Dios. Pero en 3 días ese templo Naos será levantado. Y ellos dijeron que ¿qué dices si 46 años se tardaron en levantarlo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar? Pero la Biblia dice: pero él hablaba del cuerpo de su Naos, del cuerpo de su templo. Él hablaba de que él es el fundamento del templo Naos. Él estaba diciendo: me van a costar un día también como el fundamento, y cuando yo me levante, los que creen en mí tendrán derecho de agarrar el mejor material. Podrán agarrar los dichos de mi boca, podrán agarrar mi mente, podrán tomar mi sangre, podrán tener mis manos, podrán tener mis pies, podrán tener mi corazón también. Pueden agarrar todo lo que está en mi cuerpo, y eso puede ser ministrado a mi vida y a su vida. Porque si se puede hablar el lenguaje de Dios, se puede tener también otras cosas. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces déjeme darle otra cosa que tenemos que tomar de ese fundamento, de ese cuerpo, y sin lugar a duda fue lo primero, ¿verdad? Pero como tenía que tocar un poco de la boca, porque de eso hablamos temprano, entonces también el poder de la sangre de Cristo es parte del fundamento. 1 Corintios 11:24. Como el cuerpo de él es el fundamento, Jesucristo. Viene Pablo y dice: y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Déjeme pensar. Esto es fundamento. Esto también es fundamento. La sangre de Cristo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Entonces, quiero enseñarle algo que me llamó mucho la atención y que platicaba con los pastores temprano. Y es que él dijo que había memoria en su cuerpo y que hay memoria en su sangre. Ahora mire, hermano, esa sangre es tan poderosa que puede romper los estragos genéticos que nosotros hayamos heredado de generaciones pasadas. La palabra memoria no es solamente recordar,
sino que la palabra memoria es una palabra que se escribe anamnesis y significa el historial médico de un paciente. Entonces Pablo dice, cuando ustedes participen de la mesa del Señor, del cuerpo y de su sangre, ustedes tienen que traerme el historial médico como un paciente que son. Porque si ustedes se quedan con ellos, están escogiendo, con todo respeto a nuestros ancestros, están escogiendo el peor material. En este caso, están decidiendo quedarse con el material genético negativo de nuestros ancestros. No sé si me estoy dando a entender. Repito, usted es inteligente. Usted no se puede, hermano, quedar con el historial genético negativo de los ancestros, donde hay enfermedades, donde hay vicios, donde hay hábitos, donde hay decadencia, donde hay tantas cosas. Quédese con lo bueno de ellos, pero con lo malo intercámbielo por lo que está en la memoria de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted venga a la mesa, usted diga, voy a hacer mi anamnesis, y comience a decirle, Señor, yo no quiero esto. Esto destruyó el hogar de mis padres, destruyó el hogar de mis abuelos o mi bisabuelo. De esto murió tal ancestro, de esto fue el problema que nunca se pudo levantar. Señor, ¿sabes qué? Yo no lo quiero. Yo decido escoger el mejor material como dice tu palabra. Y en este momento yo mejor quiero de lo que está memorizado en tu sangre, Señor. Entonces, intercambiar tu historial de paciente por la sanidad divina y la mejor influencia de la genética de Dios. Ahora mire qué interesante esto, porque la palabra anamnesis es común en algunas ramas, por ejemplo en la medicina. Como ya bien dije, anamnesis dice, en la medicina se trata de la información que un paciente suministra a su médico para la confesión de un historial clínico. O sea, no es solamente llegar así. En psicología y en psiquiatría significa recabar datos sobre la infancia o la conducta del paciente que comprenden antecedentes familiares y personales, experiencias y en particular recuerdos que se usan para analizar su situación clínica. Entonces, Pablo usa esas dos palabras, memoria del cuerpo y memoria de la sangre. Pero el primero que la usó, como hablábamos, en los evangelios, no fue ni Mateo, no fue ni Marcos, que hablaron de la mesa del Señor cuando quebró el pan y dio la copa. Mucho menos Juan describe algo de esa Pascua. Pero tanto Mateo y Marcos no mencionan la palabra memoria, que es anamnesis, sino que quien la menciona es Lucas, y Lucas fue médico. Y como médico usa la palabra memoria, que quiere decir el historial médico del paciente. A la mesa nos acercamos los que queremos ser sanados, los que queremos ser liberados, los que queremos ser restaurados. Por eso cuando vas a la mesa, entrégale aquello que es ruina, entrégale aquello que son escombros, y recuerda que el fundamento ya está ahí, y de ese fundamento tengo que ver, yo tengo que tener parte de ese fundamento, y tengo que sobreedificarme con lo mejor de los materiales para ello. Ahora mire esto, quiero enseñarle esto y quiero decirle cómo es que Dios hace la obra en la sangre. Esto que usted mira acá, pues puede ser considerado un diagrama. Este diagrama es usado para hablar de lo que se llama
el diagrama de la reparación del ADN. Hay varios métodos para reparar el ADN, pero este método me llama la atención porque en el diagrama se puede observar en la primera fila un ADN, digámoslo, perfecto. Es este. Este ADN perfecto es el que tú escoges cuando por primera vez recibiste la mesa del Señor. Cuando la primera vez tú participaste de la Santa Cena, ahí te pusieron, hermano, la primera fila de un ADN que tiene una doble hélice o dos hileras unidas, como que si fueran una escalera. Usted está viendo arriba del punto rojo. Las hileras están unidas por letras. Eso se llama emparejamiento. Entonces, más abajo, por ejemplo, en el número 1, usted mira una letra que está en otro color, U, pero no va de acuerdo con el original, que tiene una C. Entonces, aquí hay una mutación que puede ser cambiada por factores externos, situaciones que pasan en el exterior, vienen y trastocan nuestra genética. Si alguien sufre un trauma, un evento negativo, los traumas tienen tanto poder, negativamente hablando, que pueden, hermano, causar una mutación y dejar grabado en el código genético la memoria de ese evento. Por eso los terapeutas dicen de que es bien difícil sanar de un trauma porque queda grabado en el ADN, y que una persona puede engendrar un hijo que los efectos de aquel trauma que sufrió aquella persona, como puedan ser temor, soledad, timidez, lo hereda el descendiente. Cuando tú decides escoger el mejor material, no solamente estás buscando tu reparación, sino que estás pensando en tu siguiente generación. Porque un principio generacional nos enseña que tú no vives solo para ti, sino que tú vives para las siguientes generaciones. Y que la siguiente generación puede ser mejor que la que a ti te tocó vivir. Sin embargo, tenemos que tomar la decisión de ir siempre por lo mejor y no por lo mediocre, mucho menos por lo peor. La sangre de Cristo tiene el poder para reparar nuestras vidas y cambiar nuestra genética, y de esa manera que venga una nueva historia familiar con descendientes que van a heredar cosas maravillosas, hermano amado, que ninguno de tus ancestros tuvo. Y surgirán hijos con una capacidad, hermano, extraordinaria, con dones, habilidades, capacidades, hermano, con inteligencia, hermano, no solamente una inteligencia, vaya, digámoslo, secular o educativa, sino espiritual también hablando. La inteligencia espiritual es dada por Dios y va en su genética también. Ahora mire esto. Cuando se da un emparejamiento erróneo, bíblicamente hablando, se le llama yugo desigual. Cuando hay yugo desigual, se trastocan los genes. Entonces, quiero que me siga en el diagrama. En este esquema, por ejemplo, en el primer paso, que usted mira, es acá. Aquí hay una flecha. Aquí hay una letra que es diferente a la que va en el original. De manera que en el segundo paso hay algo que se llama enzima, que es un ADN
glicosilasa. Es esta parte. Esto es el Espíritu Santo, que empieza a hacer una revisión de tu código genético. Pero esta glicosilasa trae la información de este código genético perfecto, que es la sangre del Señor que tú escogiste. Como aquí está la sangre de Cristo y es el fundamento para la reparación de nuestra vida, imagínense que este diagrama se llama diagrama de reparación de ADN. Entonces el Espíritu Santo empieza a detectar y se detiene aquí y dice: aquí hay una mutación, aquí hubo un problema, aquí hubo un evento negativo, aquí hubo un yugo desigual, aquí hubo una decisión que se tomó equivocada y le cambió lo genético, aquí hay una comida que cambió el sistema bioquímico y cambió su metabolismo. Ahora cuando come no se sana, sino cuando come se enferma. Tremendo eso. Y entonces empieza y aquí hace una excisión, un corte. Y lo primero que le dice: tú te tienes que ir. Trastoque genético, herencia negativa, ancestro de vicios, ancestro de brujería y de hechicería, ancestro de maldición, ancestro de todo mal. Te tienes que ir, porque Él ya escogió el fundamento que está en su sangre. Él escogió el mejor material y se va a sobreedificar sobre el fundamento y nadie lo va a parar. Y es donde se da la intervención del Espíritu Santo, como para hacer una poda en tu vida. Y lo arranca. Mire esto. Hace la excisión, lo arranca, cierra la brecha generacional y trae, hermano, para injertar el código genético de tal manera que el ADN que está abajo será igual a la sangre de aquel que tú escogiste. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Por eso no podemos menospreciar el decidir tomar el mejor material. Dejen ponérselo más ampliamente. Mire, ahí está para que usted lo vea. Y se lo pongo en otra parte para que usted vea cómo va a quedar. Ahí está su foto, mire. Esta es su foto. Es idéntico al que estaba arriba. Ahora, esto es más poderoso de lo que se imagina. Porque cuando nosotros sabemos los males que atacaron a papá, pues uno con mucha facilidad puede decir: yo no quiero eso. Aún de nuestros ancestros, abuelos, porque los conocimos, ¿verdad? ¿Verdad que usted conoció a sus abuelos? ¿Sus bisabuelos los conoció? Yo a mi bisabuelo solo conocía uno. A mi tatarabuelo. Pero como esa sangre te cambió un código, esa sangre tiene poder no solo para liberarte de una genética negativa, sino incluso para liberarte de una epigenética negativa. La genética, si voy a usar solamente en sí la palabra genética, solamente te permite, bíblicamente hablando, decir que tú eres la suma de 14 personas. 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 14, y yo el número 15. Pero la historia genética no empezó ahí. La palabra epigenética
médicamente hablando o científicamente hablando, se define así sencillamente: un gen que está apagado y se puede encender. Eso es epigenética. Pero la palabra epi es griega y genética, y cuando se hace hermano, la palabra compuesta epigenética quiere decir más allá de la genética. Es decir, más allá de tus 14 personas. Y la Biblia te habla en Mateo capítulo 1 de la genealogía de Jesús. Y dice: esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y estas son las generaciones: desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia, de la deportación de Babilonia hasta Jesús, 14 generaciones. Entonces dice, libro de la genealogía de Jesús, está diciendo: Jesús, según la narración bíblica, es la suma de por lo menos 3 veces 14. En otras palabras, genéticamente hablando y literalmente hablando, Jesús tiene la influencia de 42 personas. Pero usted sabe que eso no es así. Porque en primer lugar no era hijo literal ni biológico de José. María, me voy a arriesgar a decirlo, y que, ¿verdad?, si cometo un error doctrinal, pues voy a afrontar la consecuencia. Pero María solo fue una incubadora. Ni siquiera tenía la sangre de María. Porque él no podía tener ningún ancestro de ese linaje, porque era la sangre perfecta que tenía que poner el fundamento para que con base a esa se cambiaran los trastoques genéticos en nuestra vida. Ahora mire hacia dónde lo llevo. Entonces, si es epigenética, no son solamente hasta los bisabuelos, sino que si son 3 veces 14, 42 personas, su genética es esta. Aquí es usted, mire. Y usted viene de más abajo, de aquí a aquí. Ya no me quedó en la pantalla donde seguir poniendo. Pero entonces veamos cómo se suma esto. Por ejemplo, 2 padres, 8 abuelos, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eniabuelos, 2048 decabuelos, 4096 endecabuelos y 8192 dodecabuelos. Ahí vamos solo en 14 ancestros, 13, perdón, ahí me falta uno, que tendría que ser por lo menos 16,300 y feria, para que sean las 14 personas. Es decir, Mateo 1 dice: esta es el libro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y menciona 3 veces 14. Eso significa 42 personas dando la información genética, pero cada persona de las 42 conectadas con otras 42. Ahora mire, a mí me llama la atención que le platicaba a los hermanos que cuando se iniciaron a hacer las memorias portátiles, se comenzaron con memorias de capacidades de 16 o menores, de 16, de 8, ¿verdad? Se comenzaron de 8. Una memoria portátil de 8, de 16, de 32, de 64, de 128, de 256, de 512, de 1 terra, de 2 terras. Y ya se borró la terra.
Ahí está. Esto solo la sangre de Cristo puede cambiar. Porque hay cosas que nosotros ni sabemos de qué tenemos que renunciar. Ni sabemos, hermano, qué ancestros nos heredaron cosas que de repente cuando la epigenética, ellos dicen algún químico lo enciende, un gen que estaba apagado. Y cuando el gen que estaba apagado se enciende, comienza a transmitir toda la información de los ancestros pasados y de repente le cambia la personalidad a alguien. Y no sabe por qué actúa así. No sabe ni por qué está batallando con una enfermedad. Y dice uno, no, si mis padres no tuvieron esa enfermedad, mis abuelos tampoco, mis bisabuelos tampoco, dice alguien, hermano. No, yo no tengo ninguna enfermedad hereditaria, hermano. Y se resulta que viene, quién sabe, del decabuelo. Porque hay algo que se llama el aparato Golgi, que es el que transmite la información de todos tus ancestros. Y el aparato Golgi, para que tu ADN no se resista a recibir la iniquidad de nuestros ancestros, convierte la iniquidad en proteína, porque el ADN necesita proteína para comer, pero es iniquidad. Pero cuando se cambia la sangre de Cristo, aunque el aparato Golgi lleve iniquidad, se frena. Y dice, ahí no puedo, porque ya alguien puso otro fundamento. Y está escrito, y nadie puede poner otro fundamento del que ya fue puesto, que es Jesucristo. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, ahí están los ancestros que puede el Señor borrar toda su influencia negativa. Porque la orden de nuestro Señor, es decir, la meta de nuestro Señor es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva raza es, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, los ancestros pasaron, y he aquí, hoy son hechas nuevos, nuevos ancestros, nueva información genética. Y usted lo notará con sus descendientes, que no van a tener los males con los que usted peleó, sino que van a ser gente diferente, gente, hermano, con una influencia, hermano, genética para buscar al Señor. Si usted lo cree, dele palmas al Señor de la gloria. Présteme 5 minutos. Voy bien con el tiempo, tengo 54 minutos. Me quedan 6. Edificaos con la mente de Cristo. Ya tenemos su sangre, ya tenemos la oca. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente del ungido. Nosotros tenemos la nous, N-O-U-S del griego, nous, de Cristo. Ni siquiera dijo nosotros tenemos la dianoia. Tenemos lo profundo de la mente de Cristo. Ni siquiera dijo el consciente. Ni siquiera dijo el subconsciente. Nosotros tenemos lo profundo de la mente de Cristo. Ahora, ¿sabe qué? Tenemos que escoger la mente de Cristo. ¿Usted ya la tiene? Ah, no dicen amén.
La Biblia dice que Pablo dijo, nosotros ya la tenemos. Fundamento, receptor de la mente de Cristo para que pueda ser compatible lo que usted va a decidir hacer con su mente. Ahora mire, hermano, si no es importante, porque nosotros tenemos que ser sanados también de nuestras memorias. Usted y yo no podemos seguir arrastrando los recuerdos de aquellos eventos que nos han hecho llorar, entristecernos, enfermarnos, de vivir resentidos. No, usted tiene que tomar la mente de Cristo y sacar las ruinas de esa mente. Ahora, nosotros hemos sido diseñados para cambiar. Esto es importante, porque yo sé que usted y yo quisiera irme a acostar esta noche y no darme cuenta que el Señor llegue y saque de mi memoria negativa todos aquellos datos. Yo quisiera que fuera así y mañana levantarme con una cabeza diferente, hermano, y ver a mi esposa diferente. Ay, es bien linda, siempre la miro linda. Es decir, y en el buen sentido, ver el mundo diferente, ver las cosas diferentes, tener una perspectiva diferente. Yo quisiera, pero resulta de que como ya Dios te puso el fundamento y ya Dios te diseñó para que tú puedas cambiar tu forma de pensar por ti mismo, eso significa que llegó el momento para ya no solo estarle diciendo a Dios, Señor, cambia mi manera de pensar. Porque quizás lo hemos hecho, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha hecho. Amén. Pero ahora Dios te dice, escoge tú cambiar tu manera de pensar. Deja de pensar en eso que te entristece tanto y ponte la mente de Cristo. Dice la Biblia, y la paz de Dios que sobrepasa toda mente guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Guardará vuestras mentes en la mente de Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto piensa. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Miren lo que está diciendo, que nosotros somos los que tenemos que decidir, hermano, pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que tiene alabanza, que usted y yo tenemos que decidir pensar. Y eso es tomar la mente de Cristo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ya Dios lo diseñó para eso. Voy rápido. Dice la Biblia, mire, voy a empezar diciendo, de manera natural, los estudiosos dicen, los que estudian el funcionamiento de la mente, dice de que nosotros tenemos dos formas de esas funciones. Ellos dicen que la función de la mente tiene capacidad para recordar y para olvidar. Así dicen los estudiosos. Pero la Biblia lo dice también. O mejor dicho, con todo respeto a mis hermanos, ¿verdad?, estudiosos. Porque, hermanos, han dedicado su vida a eso. Pero la Biblia lo decía desde antes. Entonces, de manera natural y de manera bíblica, estas son las funciones: recordar y olvidar. Entonces Dios ya te hizo así, pero Dios lo que dice, tú decides si escoges el mejor material. Dice Isaías 46:9, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro.
Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Isaías 46:9. Pero Isaías 43:18 dice: no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Esto no es que se contradice Dios, sino que Dios está diciendo: tu forma de pensar tiene dos funciones y tú decides qué quieres hacer. Tú decides si quieres recordar o quieres olvidar. El que se recuerda, recuerda de dónde Dios te sacó. ¿Qué puedo recordar? Recuerda que no te ha desamparado. Recuerda que cuando estabas en peligro de muerte, Él nos lo permitió. Él te salvó. Recuerdas, hermano, lo que eras antes y ahora mira lo que eres. Eso yo lo tengo que recordar. Yo no puedo olvidar de dónde Dios me sacó, hermano. Yo no me puedo olvidar que si no fuera por Él, yo estuviera o a 3 metros bajo tierra, o estuviera en la cárcel, o estuviera hundido en las drogas y en el alcohol. Yo no puedo olvidar que Él es el que cambió mi lamento en danza. Yo no puedo olvidar que Él es el que quitó el traje de silicio y me puso un óleo de alegría. Yo no puedo olvidar de dónde el Señor me sacó, y eso lo tengo que recordar todos los días de mi vida hasta que Él venga. Entonces, usted puede recordar, pero tengo que olvidar. ¿Y qué olvido, hermano Mario? Olvídate de las acusaciones. Olvídate del pecado. Olvídate de aquellas cosas que te entristecen. Olvídate de aquel que cometió injusticia contigo. Sí, sí. Olvídate de todo aquello que te recuerda aquel evento. Olvídalo para siempre, olvídalo en el nombre de Jesús. Y yo tengo que decidirlo. Pablo dice: no os adaptéis a este mundo, Romanos 12:2, sino metamorfo, transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento o mente. Oiga, ¿qué dice renovación? Un prefijo, RE. Donde está el prefijo RE, restauración, reparación, renovación, regeneración, etcétera. Lo que te está diciendo el prefijo RE, que aquello va a volver a su estado original. Yo me voy a renovar en el fundamento que ya fue puesto, y que es la mente de Cristo. Entonces tengo que optar por la mente de Cristo, y tengo que desechar los malos pensamientos. ¿Usted estaría dispuesto a escoger el mejor material? Mire, voy finalizando con esto. Me faltan otros órganos del cuerpo para cambiarlos, pero mire las funciones de la mente. Entonces, recordar es conseguir que el conocimiento o las experiencias vividas se conviertan en aprendizaje automático y que se utilicen inconscientemente. Recordar mi pasado en Cristo. Que tú recuerdes todo lo bueno que te ha pasado en el Señor y que Él ha sido fiel, hermano. Dios ha sido fiel. Y entonces que yo lo use como un libro de referencia en mis momentos más difíciles. Mire lo que hizo David, me llama la atención. Cuando David vio a aquel incircunciso que blasfemaba contra los escuadrones de Israel y contra el Dios vivo, él dijo: pero ¿quién es este incircunciso que se atreve a blasfemar contra los escuadrones de Jehová y contra el mismo Dios? Y entonces él estaba enardecido y quería ir a la batalla, y le dijeron, estoy parafraseando: tú no puedes con él si tú eres un muchachito y él es un paladín desde siempre. Él es un guerrero, te va a hacer pedazos. Mire, empezó a recordar. Yo recuerdo que cuando estaba cuidando las ovejas de mi padre,
y venía un león o un oso y las agarraba, yo iba y se las quitaba de las quijadas, lo agarraba y lo mataba. ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaba tomando sus victorias pasadas como una referencia para enfrentarse al nuevo reto que tenía, hermano, en ese momento. Mire una referencia que hizo. Increíble que con una piedra hizo caer a ese gigante. Una de las cosas que David no hizo fue llamarlo jamás gigante. Nunca magnificó a su enemigo, sino que le dijo: este incircunciso hijo del diablo no tiene pacto con Dios, yo sí lo tengo. Yo tengo la sangre de él y pienso a la manera de recordar las virtudes de él. ¿Sabe lo que hizo? Agarró 5 piedras, las puso, hermano amado, en su bolsa. Agarró una de ellas y se acordó de lo que está escrito en la ley, en la Torá. Se acordó de lo que está escrito y que dice: todo aquel que blasfeme el nombre del Señor debe de morir a pedradas. Él dijo: ya fue dicho, él es un blasfemo, así es que está sentenciado y va a morir. Ahí va. Su manera de pensar era diferente. No era: no la voy a hacer, hoy no voy a salir de esto, otro problema más, lo mismo que me pasó hace 10 días. No. Ya no recuerdes lo malo. Ya no recuerdes tu fracaso, tus derrotas, tus pérdidas. Ha llegado el momento. Eres templo de Dios y te tienen que levantar. Tienes que salir de esa etapa. ¿Por qué? Porque ya viene el Señor y tienes que estar más alto. Tienes que estar en otra medida. Y la única forma es: recuerda de dónde el Señor te sacó. Y dile a tu alma: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores y de misericordia. Él es el que te sacó del lodo cenagoso. Y no solamente eso, ha puesto tus pies sobre la roca inconmovible, el fundamento que es Cristo, y te ha dado un cántico nuevo. Alabanzas al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre. Recordar las victorias. Disculpe que le haga esta pregunta. ¿Alguno de ustedes ha estado en prueba? Le hago una pregunta. ¿La prueba de ahorita es la peor o es la menos agresiva? ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo miro mis pruebas, las de ayer eran terribles y yo pensé que no iba a salir de esa. Cuando yo miro aquella prueba de donde me sacó el Señor, aquel problema tan difícil, y veo la de ahorita, ay, la de ahorita, como dicen en mi pueblo, es nothing. Cuando miro, si aquello era terrible, aquello era de muerte, aquello era sin esperanza, aquello tenía para mí un final, una culminación, para aquello no había una salida. Y cuando veo esto, no, si aquello que era peor tuvo salida, ¿cuánto más esto? Porque estoy pensando diferente, no magnifico los problemas. Creo que mi mente ha tomado el mejor material, la mente de Cristo. Miren la mente de Cristo. Le dijo a un hombre con mucho poder: tú sabes que yo tengo autoridad sobre ti. Y Jesús le dijo: tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí, porque si yo quisiera, le pidiera a mi Padre que me enviara 12 legiones de ángeles y ellos pelearían por mí. Tu autoridad sería nada. Una vez una legión quiso intimidar a Jesús en el Gadareno.
le salió al encuentro uno que estaba endemoniado y Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Y según el endemoniado, Jesús iba a temblar. Si a Jesús no se movía con 12 legiones. Si una legión son 6.826 espíritus en un hombre, ahora multiplique 6.826 por 12 y mire el poder que mueve. Mire cómo pensaba nuestro Jesús. El diablo está bajo la planta de nuestros pies, hermano, si pensamos como Cristo. Mire esto: cuando recordamos, traemos o revivimos el pasado, y junto al recuerdo traemos una emoción o la reacción de las emociones involucradas en un evento, cuando se recuerda lo negativo. Y es ahí, al reavivar las emociones, escarbamos las heridas pasadas, haciéndonos sangrar de nuevo. Si tú recuerdas lo malo, activas la emoción negativa. Y tu emoción negativa comienza a escarbar más y más y más y más y más, y comienzas a sangrar más y más y más y más. Olvidar, voy finalizando, es la función natural del cerebro que, de acuerdo al valor emocional que le hemos dado a la experiencia vivida, decide borrarlo o guardarlo, o decide no ponerlo en el recuerdo si nosotros no le damos mayor importancia. Esto es científicamente hablando. Es decir, que recordamos aquello porque le dimos mayor importancia. Por otro lado, lo guarda si le hemos dado mayor importancia, y aunque sea doloroso, lo retendrá en la memoria. Aunque te duela, lo tienes. ¿Cómo es posible que lo que nos duele lo tenemos? Se volverá residente de la memoria con todas sus consecuencias y efectos de dolor. En cambio, el mecanismo del olvido es dejar de tener o guardar en la memoria o descuidar. Olvidar no es lo mismo que recordar, sino que olvidar desde este punto de vista es una actitud voluntaria y significa: ya no lo voy a recordar. Ejemplo: cuando venga el pensamiento, le dices tú: momento, te voy a poner a un lado. Lo quitas de ti, lo voy a poner a un lado. Eso significa no darle importancia. Si viene el ataque del pasado, postergarlo. Decirle: mira recuerdo, ahí vienes mañana. Postergarlo. Y cada vez, no, mejor la otra semana vienes. O dejarlo a propósito. Es olvidarlo para no llevarlo o tenerlo. No haga como cuando olvida el celular, que cuando va a media calle: mi celular, y ya va tarde y se regresa. Ahí deje la mente, ese recuerdo, te quedas aquí y a propósito, como que no te veo. Ahora, el Señor ya pagó el precio por nuestra sanidad. Y Dios lo que quiere es decirte que tú vas a decidir qué tipo de sanidad quieres para tu mente. Bíblicamente hablando, te dan, qué tremendo es Dios, ¿verdad? Te dan 3 opciones. Repito, pero usted va a decidir cuál es el mejor material. Mire, la primera opción de la sanidad se llama sanidad definitiva o completa. Eso significa que el pasado es borrado completamente, porque en la mente de Cristo no está tu pasado. La Biblia dice que el Señor perdona nuestros pecados, los echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda de él. Borrar completamente es borrado el pasado en el subconsciente y en la memoria, y la persona vivirá como si nunca hubiese pasado aquello.
Isaías 65:17, esta es mi base. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Mire esta opción. ¿Cuántos quieren olvidar los momentos más difíciles y nunca va a olvidar? Mire, hermano, profeta, me presta 5 minutos más. ¿A qué horas hay que terminar? Ya son las 10. Mire, yo viví con un trauma terrible. Entre los 8 y 9 años, yo sufrí un evento terrible en mi vida. De oír a mi propio padre que se llegó a despedir de mí y a decirme: pórtate bien que mañana me mato. Y yo pues, él tomaba. Y entonces quienes nos cuidaban: no le hagas caso, tu papá está borracho. Bueno, se fue mi padre, me consolé por un momento. Al día siguiente llegó una persona que trabajaba con él diciendo: aquí vive Mario Rivera. Y le dijo la persona que nos cuidaba: sí, pero él no está. No, es que vengo a avisarles que se acaba de matar. Cumplió la palabra. Para mí fue un impacto en mi vida, de que aquella figura que para mí representaba protección, seguridad, de ejemplo, era mi héroe. Estaba acostumbrado a que me decías: ¿cómo te pareces a tu papá? Eres igualito en lo físico a él. De la noche a la mañana se me desaparece. ¿Para qué? Ahí empezó mi vida de alcohólico. Yo a los 9 años comencé con el alcoholismo. Rebelde, sin causa. Me volví hippie, marihuanero, amor y paz, peludo y todo, hermano. Si yo he pasado por todo eso. Y me enojé con Dios y le dije a Dios: ¿por qué mataste a mi papá? Ni siquiera le sabía decirle por qué permitiste que se muriera. Y me enemisté con Dios, me rebelé contra Dios. Empecé a estudiar ideologías que me endurecieran el corazón y que me hicieran pensar de que Dios era yo, que no existía Dios. Y dije una vez: el día que entre a una iglesia, mi cuerpo prende fuego. Mire qué loco era, hermano. Así decía yo: voy a prender fuego el día que entre a una iglesia. Yo no puedo entrar a una iglesia. Me alcanzó el Señor y empecé a entender la importancia. Y yo no soy un hombre amargado. No, lo reprimido no lo enfoqué al maltrato a mis hijos, esto y lo otro. No, el Señor me cambió. Me hizo olvidar lo que yo sentía antes, ya no lo siento. Y aquel al que le reclamaba le pedí perdón y le sirvo ahora. Y ahora no quiero salir de la casa de Dios. Ahora es otro fuego el que viene sobre mí, el fuego del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Y no me quemé, estoy vivo para la honra y la gloria de su nombre. Decide si quieres la sanidad de un borrado completo. Aquí está, mire, Isaías 65:17. Hay otra sanidad. Mire, Dios te deja. Y se llama la sanidad mitigante de la violencia. Y eso significa aminorar la violencia y los efectos del recuerdo en tu interior. La sanidad, ¿qué es lo que hace Dios? Si tú decides a esa sanidad, Dios le quita fuerzas al dolor emocional, calma su fuerza. A la persona, esta sanidad le permite recordar lo que sucedió, pero ya no siente más daño. Ya no siente el daño. Lo recuerda y lo cuenta, pero ya no siente aquella emoción negativa. Y dice la Biblia, Job 11:16, porque olvidarás tu aflicción, como aguas que han pasado las recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía, y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. Descansarás y nadie te atemorizará. Y muchos procurarán tu favor. Dirán, ese fue el dolor que a él lo tenía así, pero ahora mire,
Su dolor es como muchas aguas que han pasado. Él recuerda su dolor como aguas que pasaron. Mira esta versión, hermano. Esta versión, lenguaje sencillo. Olvidarás tus sufrimientos por completo. Y si acaso lo recuerdas, será como recordar cosas sin importancia. Tendrás vida muy feliz. Tus pesadillas más horribles se convertirán en dulces sueños. Vivirás en paz y protegido por Dios. Dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie. Y muchos querrán ser tus amigos. ¡Ah, bendito Dios! Van a decir, yo quiero ser amigo de Él. Tus pesadillas, olvídese, más horrible, en dulces sueños. Y por último, sanidad que produce un cambio progresivo del carácter. Ese progreso hace que la persona reaccione de forma diferente cada vez que se enfrenta a situaciones muy parecidas a las experiencias negativas que sufrió. Romanos dice que lo que sucede es, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces aquel dice, oh, ya sé por qué sufrí. Porque hay mucha gente que está igual como yo, o que está igual como yo estuve. Ahora yo tengo una palabra de esperanza para ellos. Ahora yo les puedo decir que lo que les está pasando a ellos nadie más lo podía soportar. Te llegó a ti porque fuiste preparado como vaso para eso, para auxiliar al otro. Si fuiste violado o violada, canalízalo, hermano, con un carácter diferente para darle esperanza a otro que está traumado. Si fuiste víctima de una injusticia, dile, ¿sabes qué? Conmigo cometieron muchas y aquí estoy, no estoy amargado. Puedo orar, puedo danzar, puedo bendecir. Decide tomar la mente de Cristo. Y termino con esto. Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Póngase sobre sus pies, hermano. No podemos menospreciar el fundamento que ya fue Cristo. Yo como perito arquitecto, decía Pablo, ya puse el fundamento. Pero cada uno de ustedes mire cómo se sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto, y ese es Jesucristo. Así lo llevaron al Señor, el cuerpo, después de haberlo bajado en la cruz del Calvario. Y lo colocaron en un sepulcro, el fundamento fue puesto. Jesús dijo una vez, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis otro fundamento del que ya fue puesto? Busca a Jesús siempre. Ya estoy en Cristo, hermano. Ok. Busca esa diferente forma de hablar. Busca la mente de Cristo para pensar diferente. Confía que ya está la sangre de Jesús en ti y tu genética se va a cambiar. Y tu vida va a ser levantada y levantada. Quiero invitarte, hermano, o alguien que esté en este lugar y que no conoce a Jesús como su Salvador y quisiera recibirlo esta noche y decidir por Cristo. Si hay alguien, que levante su mano para que me permita orar por él. Si ha venido alguien por primera vez o segunda y no ha recibido al Señor, ven y toma el fundamento de una vida diferente. Si hay alguien aquí, pase para orar. Si hay alguien aquí, pase. Esta es la oportunidad más grande de su vida. Si no hay nadie,
Y Dios habla ahora a la iglesia. Y has estado batallando en tu vida que no te puedes levantar. Y has hecho lo que has podido, pero no estabas escogiendo la mejor parte, el mejor material, el oro. Ven. Si tus problemas es que batallas con eventos del pasado o recuerdos negativos, ven a tomar del fundamento la mente del Señor. Si hay enfermedades, si vienes para romper con tus ancestros, vicios, males, condiciones, estragos, Dios los puede cambiar. Para Él no hay nada imposible. Él puede sanar esta noche en el nombre de Jesús. Si has estado batallando con la manera de pensar, la amargura se incrementa porque uno sigue pensando en aquello. Ya no traigas el dolor más a la memoria. Iramai, Ibrasokotomai. En el nombre de Jesús. Comience a examinar su vida, por favor. Comience a hacer un inventario de su vida esta noche. Y comience a pedirle al Señor ahí donde está, de las cosas que usted quiere separar hoy de su vida. Tú puedes cambiar la historia familiar. Sí, así es, hermano y hermana. Sí. Si te estás moviendo así, Dios te está escuchando. Así es, derrama tu corazón. Así es. Ese dolor se va a ir. Renuncia a ese problema, renuncia a ese ataque. Ayúdame, por favor, unos segundos a debilitar eso. Vamos, que se debilite. Que aquello que estaba erigido como una fortaleza comience a perder fuerza. Porque hoy estás decidiendo por el fundamento que es Cristo. Vamos, renuncia. Ancestros de vicios, ancestros de maldiciones, de hechicería, de brujería, de idolatría. Vamos, enfermedades. Yo creo y sigo predicando que Él es el sanador nuestro. Hay sanidad divina. Vamos, aquello que más te debilita, ayúdeme, por favor. Voy a tomar autoridad en un momento. En el nombre de Jesús. Así es, hermano. Así es. Clama al Señor que Él te escuchará y te responderá. Aquellos que están siendo atormentados espiritualmente y que aún han tenido visitaciones de entidades y los ha intimidado, en el nombre de Jesús toma autoridad ahora. Irramai, Ibrasokotomai. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, toma autoridad ahora para poder reprender todo mal y ordenar que salga de tu vida. En el nombre de Jesús, te llamo a batalla, espíritu de muerte. ¡Fuera! ¡Fuera! Espíritu de enfermedad. ¡Fuera! Toda maldición, toda hechicería se va. ¡Fuera! 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 ¡Fuera de tu vida! Tormento, te vas. Te vas, tormento. Te vas, tormento.
de Jesús. Pobreza, fuera. Se desarraiga desánimo, depresión, espíritu de depresión. Fuera, fuera la depresión, fuera la depresión. La epilepsia la reprendo, reprendo la epilepsia. Fuera epilepsia. Emerja, emerja. Epilepsia, espíritu de locura, fuera, fuera, por el dedo de Jehová, por el dedo de Jehová, fuera, fuera. Ahora las sueltas, sal de su asidero, emerja, emerja. Ayúdeme a alguien ahí con él, en el nombre de Jesús. Hay libertad, se rompen ataduras, se están rompiendo ataduras de ancestros negativos, de ancestros negativos. Fuera, 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 fuera. El poder que liberta en el nombre de Jesús es para ti. La sangre de Cristo tiene poder. Y rabababa, recibe, recibe en el nombre de Jesús. Ahí está el Señor, ahí está el Señor obrando. Todo espíritu contrario se sujeta a la obediencia del Señor Jesús. Ponemos el fundamento, Jesucristo, en el nombre de Jesús. Toma autoridad ahora, toma autoridad. Ahorita es tiempo de tomar autoridad. Voy a pedirle a los que están postrados que se pongan de pie. Pónganse de pie. Y vamos a tomar autoridad. Todo miedo se va. Todo miedo. Espíritu de muerte. Fuera. Fuera. Te voy a dejar un tiempo. Óyeme. Ya oímos la palabra. Ahora nos toca a nosotros. Aquí hay gente que tiene miedo porque la están extorsionando. Aquí hay gente que tiene miedo porque la están amenazando. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo. Ponte de pie, hermano. Tú que estás ahí, ponte de pie. Vamos, y vamos a tomar autoridad. Ahorita yo voy a dejar de hablar. Eres tú el que vas a renunciar a toda maldición ancestral. Ahora mismo, todo pecado. A la cuenta de 3 vas a empezar a echar fuera. En nombre de Jesús, con autoridad apostólica y profética. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, a la cuenta de 3 vas a renunciar. Toda pobreza, toda maldición, ya todo lo que se nos enseñó, ya el apóstol nos ministró. Ahora te toca a ti. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3, empieza a renunciar. ¡Fuera! 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 Con autoridad. Con autoridad. Vamos, vamos, vamos. Levanta tu voz. ¡Fuera! 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 Señálala. Señálalo. ¡Fuera! ¡Pecado! ¡Fuera! Todo derecho ancestral, ¡fuera! ¡Fuera! Ahora tus enemigos están siendo derrotados. Tus enemigos están siendo vencidos por la palabra.
idolatría, fuera toda hechicería, toda brujería, fuera. Toma autoridad, eso es, recíbela, recíbela. Pastor, esposa de pastor, renuncia. Ahora. Arranca de su raíz. No le tengas lástima, no le tengas miedo. Hoy estamos bajo autoridad. Fuera. Renuncia a toda maldición. Fuera. Y Raba, y Canamarra, y Rabaisa, y Canamasha. Quiero que topro Ramamamaya. Oh, Ramamamá. Toda enfermedad fue cancelada. Toda enfermedad fue arraigada, desarraigada. Ahora, fuera. Eso es. Esta noche. Eso es. Toma libertad. Tu enemigo está siendo derrotado. Ahora mismo, en lo que tú estás clamando, tu enemigo está siendo derrotado. Regresarás a tu casa y te llevaré la sorpresa de que tu enemigo fue vencido, fue derrotado. ¡Fuera! En el nombre de Jesús, échalo fuera. Vamos, toma autoridad. ¡Fuera! Espíritu de muerte, créelo. Toda maldición ancestral, toda mala genética, hoy se va. Sé libre. Por la sangre del Cordero, hoy ha sido desatada, ha sido libre, hoy ha sido libre por la sangre del Cordero. Mujer, Dios te ha desatado esta noche. Mujer, Dios te ha hecho libre. En el nombre de Jesús. Ay, Ramamamay, Carabasha. Decláralo. Toma libertad. Oh, sí. Aquí esperaré, Señor. Aquí. Recibe. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí. Para ver tu gloria. 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 Oh, aquí Levanta tus manos y dile. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí.
esperaré.